Bueno, muy buenas noches. Me gustaría realizarle un pequeño cuestionario sobre la parte en la que usted ejerce y labora. Entonces, me gustaría saber en dónde usted labora, o sea, dónde usted ejerce su trabajo. Yo soy médico del Ministerio de Salud Pública. Trabajo en una unidad de salud de tipo A. Okay. ¿Y quién es su superior? Nosotros tenemos una normativa en lo que es un órgano regular. Entonces nosotros nos da un inmediato superior y lógicamente así hasta llegar al ministro de salud. Ok. Las preguntas en sí son para saber usted cómo elabora su trabajo, cómo usted realiza sus responsabilidades y a la vez habilidades, recomendaciones, que me gustaría mucho, igual me interesa bastante la parte de lo que es medicina. Entonces, como primera pregunta, la parte de responsabilidad, ¿cuáles son sus principales responsabilidades en su cargo? Bueno, yo soy médico familiar integral y tengo la especialidad de discapacidad, en discapacidades. Entonces soy médico calificado de discapacidades del Ministerio de Salud Pública. Entonces soy líder del equipo de discapacidades del punto calificado Guayabanga. Ok. ¿Cómo usted realiza la parte de las tareas día a día? Bueno, eso se hace mediante un agendamiento interno que se hace por medio de call center que se llama Cuido Salud. ¿Y para qué son necesarias estas responsabilidades en su organización? Bueno, esto es necesario para poder llevar una organización y poder, más que todo, controlar la demanda de pacientes. ¿Por qué considera que estas tareas son importantes en su rol? Son importantes para poder tener una organización, una adecuada atención y una ética profesional dentro de lo que es el ámbito organizacional de nuestra cartera de servicios. Ya, en la base de sus procesos y tareas específicas que usted realiza, ¿cuáles son las tareas que realiza diariamente, semanalmente y mensualmente? Bueno, diariamente es la atención de la agenda por demanda de call center, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos un número de pacientes diarios agendados, entonces tenemos que cumplir esa demanda y luego de eso recopilar estos pacientes dentro de archivos de historias clínicas para al mes dar un reporte y informes técnicos a la Dirección Nacional de Discapacidades. Ok. ¿Cómo lleva a cabo cada una de esas tareas? Con eso llevamos a cabo mediante archivos digitales y físicos. ¿Y para qué sirven estas tareas, digamos, dentro de la parte de su equipo o en sí la empresa? Lo que pasa es que nosotros al archivar estos documentos digitales que se los hace en línea, entonces van directamente de la plataforma donde se sube, que es una plataforma digital llamada PRAS. Esto va directamente a la Dirección Nacional de Discapacidad y por medio de eso se hacen las auditorías de las historias clínicas para ver si el proceso se hizo adecuadamente, ¿no? ¿Por qué realizan de esa manera y no utilizan otra forma? Bueno, antiguamente se hacía de forma manual, se hacía de forma física, pero lógicamente el tiempo hace que la parte física se deteriore. En cambio, con la tecnología, lógicamente nosotros tenemos que estar actualizados en tecnología, entonces ahora prácticamente todo se hace por medio digital y directo, entonces se hace en línea, ¿no? Y con eso se tiene mejor conexión rápida de información, tanto de un lado como del otro. Claro. Ya, sus partes de habilidades y conocimiento, ¿qué habilidades o conocimientos se requieren para desarrollar bien ese cargo? Primero, tener el conocimiento adecuado y la especialidad en discapacidades. Ok, ¿y cómo lo aplica estas habilidades en la parte de su trabajo diario? Se hace mediante el dominio de un manual y del desempeño que nosotros realizamos. Nosotros dominamos el área técnica de discapacidades. Ya, ¿para qué cree que son esenciales estas, disculpe, ya, ¿y para qué usted realizaría esas habilidades con sus pacientes? De mis pacientes.
Bueno, nosotros aplicamos estas habilidades para nosotros poder darle una mejor atención al paciente y lógicamente una atención de calidad y calidez. Calidad y... Ya. En la parte de las herramientas que usted mencionó, en lo que usted realiza para sus recursos, utiliza para lo que es la parte, digamos, ¿Cuáles herramientas tecnológica, ajá. ¿Qué herramientas o programas de equipos utiliza usted? Nosotros nos basamos en unas herramientas digitales llamadas PRAS, SIL y PAD. El PRAS es el agendamiento o el archivamiento de las historias clínicas o de la información del paciente. El SIL es toda la información que se sube a un sistema informático en línea, por eso se llama SIL, donde va toda la información del paciente que ya es calificable, que ya tiene un porcentaje de discapacidad, y para entregarle el CUD, que es el certificado único de discapacidad. Y lógicamente el PAD, que es el sistema de prescripción de ayudas técnicas. Entonces con esto se le da al paciente ayudas técnicas como sillas de ruedas, bastones, etcétera, ¿no? Pañales, todo lo que necesite el paciente con discapacidad. Y uno de los aplicativos que se usa para esta calificación es el manual o baremo de calificación, que es el que nosotros usamos actualmente, es el baremo español, pero nosotros ya estamos ahorita haciendo un nuevo manual de calificación de discapacidades, que es el baremo ecuatoriano, y que entrará en vigencia más o menos en abril de este año. Ya, en estas herramientas que usted utiliza, o sea, ¿cómo usa sus funciones? O sea, ¿cómo lo maneja a sus funciones diarias? Bueno, mediante el procesamiento de datos que nos indican de la Dirección Nacional. Nosotros tenemos una información en línea que nosotros obtenemos mediante el ingreso de datos del paciente para nosotros saber si el paciente ya tiene o no una calificación, cuánto tiene de porcentaje, si es calificado en el programa. Es decir, nosotros tenemos un almacenamiento en línea. Todo es digital. Todo es digital ahora. Okay. Ya, ¿para qué sirve dentro de sus responsabilidades esas herramientas? Para poder tener una mejor organización de la atención de los pacientes. ¿Y por qué no realiza? O sea, ¿no hay otras en las que puede usted realizar igual esas tareas? O sea, ¿no hay otra? No. No. O sea, se mantienen con esa. No tenemos con esa. Sí. Ya. En la parte de comunicación y trabajo en equipo, me gustaría saber si usted trabaja con otros departamentos o personas que interactúan en su trabajo. Claro, nosotros somos un equipo de trabajo. Nosotros trabajamos entre servicios. Entonces, mi competencia o mi equipo de trabajo en discapacidades consta de 3 servicios. Es el de psicología, el de trabajo social y el de estadística. Conjuntamente con el área médica, que es la mía, ¿no es cierto? Entonces, seríamos 4 los servicios involucrados. O sea, prácticamente usted también entraría en esa parte de... Claro, porque prácticamente mi parte es la de liderazgo. Ah, liderazgo. ¿Cómo se comunica con ellos día a día? Bueno, generalmente ahora todo es vía digital, ¿no es cierto? Todo es vía web. Entonces tenemos nosotros ya una comunicación interna mediante WhatsApp, que es una comunicación directa, vía telefónica mediante celular o mediante una plataforma que se llama Simbra. El Simbra es como un correo interno a nivel ministerial, donde toda la información oficial llega mediante esto, nosotros contestamos mediante esta norma. Pero obviamente oficial. Tienen vigilancia por lo que es parte de sus superiores. Claro, ¿cierto? lógicamente todo esto está conectado con el ministerio a nivel de autoridades zonales. Ah, claro. ¿Para qué es importante esta comunicación en su puesto con sus... Para poder coordinar tareas y poder coordinar planes de acción. Planes de acción se refiere a charlas. Sí, o sea, todo lo que tenemos que tener como planes de acción para poder actuar y para poder manejar mejor el servicio, para dar una mejor atención. ¿Por qué se considera que esa interacción mejora su desempeño?
¿Por qué considero? Porque esto nos da facilidad y rapidez en la comunicación. Para dar una mejor atención, claro, Claro. como mencionó antes, ¿cierto? Claro. Listo. En la parte de desafíos y dificultades que ha tenido en su larga labor, digamos, diarias, igual semanal, mensual, me gustaría saber algo en específico así que sucede diariamente en su trabajo. Por ejemplo, algún desafío que enfrentan en su trabajo diario. O sea, La alta demanda de pacientes. ¿cómo los afronta o los resuelve? Bien difícil porque hay que lidiar con la inconformidad de los pacientes y el poco tiempo que tenemos para atender a cada uno. Nosotros necesitamos más tiempo para atender. No es lo mismo atender una consulta médica de medicina familiar, por ejemplo, medicina general, en la cual tú tienes 20 minutos más o menos como para atender una patología simple, pero en discapacidades no, porque es una condición muy extensa. Hay pacientes que tienen múltiples deficiencias. Nosotros en discapacidades nos basamos en deficiencias del paciente secuelares de una patología. Es decir, lo que una enfermedad le dejó como secuelas y estas secuelas se transforman en discapacidad para ese paciente. La discapacidad es la limitación que tiene el paciente para enfrentarse a las actividades de la vida diaria y del autocuidado. ¿Qué significa esto? Lo que él puede hacer en lo que una persona normal lo puede hacer cotidianamente, como escribir, realizar, caminar, hacer todas esas cosas de la vida diaria, y del autocuidado, bañarse, vestirse, peinarse, comer. Entonces hay personas que tienen esas limitaciones. En eso tenemos que nosotros hacer un análisis muy extenso. Entonces el tiempo de 20 minutos, 30 minutos no nos alcanza. Nosotros más o menos entre paciente y paciente podemos demorarnos entre 40, 50 minutos, una hora, como 2 horas. Entonces un paciente sentado 2 horas afuera esperando un turno, sí es cansado. Entonces a veces esta inconformidad del paciente no permite que nosotros podamos tener un buen desempeño. O sea, entonces ustedes estarían de acuerdo en que deberían encontrar una solución a esos desafíos, Se ¿verdad? debería, sí, se debería normatizar de mejor manera los tiempos de atención para cada paciente. Para cada paciente, claro. Ya, ¿por qué estos problemas ocurren con frecuencia, supuesto? Bueno, más que todo, los problemas, más que todo, se dan por la intermitencia en el servicio, la intermitencia de los sistemas. Muchas veces se cuelgan las páginas, a veces se colapsan porque se trabaja en línea. Entonces, a veces tenemos un colapso de los sistemas, tanto del sistema SIR, que es un sistema informático en línea, y a veces eso no nos permite avanzar con el paciente. Entonces, lógicamente, nos quedamos con el paciente, nos toca reagendar la cita y esto al paciente no le gusta, se molesta. Sí. Ya, la parte de los indicadores de éxito y evaluaciones del desempeño, me gustaría saber cómo sabe si usted está haciendo bien su trabajo. Para eso entendamos primero que los pacientes con discapacidad son pacientes de prioridad, son pacientes prioritarios. Al ser pacientes prioritarios, son pacientes que necesitan una atención de calidad, calidez y más que todo de rapidez. Pero con estas intermitencias que nosotros tenemos en los sistemas, no nos permite tener esa agilidad. Entonces, esto es una piedra de tropiezo y una dificultad. Es un nudo crítico dentro de lo que es la atención de discapacidades. Ya, como ya mencionó, prácticamente es desempeño y efectividad. Entonces, ¿para qué es importante esta medición dentro de la empresa? ¿Por qué es necesaria la medición de esto en la empresa para poder medir competitividades y evitar conflictos? Por la parte de la demanda. De la demanda que tenemos, claro, y más que todo evitar cometer errores, ¿no? Claro, me imagino. Debe haber mucha presión en esa parte, sinceramente, de saber que, como usted mencionó, son pacientes con prioridad, son pacientes un poco difíciles de contratar, no es como una medicina familiar, o sea, pocas de que solo es la gripecita y tal, o sea, y es más un análisis, ¿verdad? Claro, nosotros Claro. tenemos que analizar el caso y comparar el caso del paciente, viendo el paciente, analizando las deficiencias que nos presenta el paciente y comparando con el informe que nos manda el médico especialista. Porque no es lo mismo que una evaluación médica de un paciente común. Entra un paciente con un síntoma gripal, por ejemplo, un síntoma respiratorio, tú lo ves de ese rato, lo resuelves y ya. Pero en cambio acá no, el paciente viene primero con un certificado del médico tratante, digamos,
Yo voy a calificar un paciente de discapacidad física por un trastorno de marcha, un paciente que tiene una alteración de su cadera por una secuela de poliomielitis, por ejemplo, entonces tiene una alteración de su marcha, entonces va a tener una marcha disbásica, va a necesitar del apoyo de un bastón, que es una ayuda técnica, todo eso. Entonces yo tengo que ver si esa deficiencia concuerda con lo que el médico me está indicando en este documento habilitante, se llama, ¿no? Que es un documento legal, que esto se va escaneado en línea a la Dirección Nacional de Discapacidades. Aparte de eso, nosotros tenemos que corroborar que el sello del médico concuerde con la especialidad que está indicando dentro de un sistema que se llama el ACES. Entonces nosotros entramos al ACES en línea y verificamos que el profesional, digamos que este es el sello del profesional, conste de todos los datos que están allí dentro del ACES. Es decir, si aquí dice que yo soy médico calificador de discapacidades, dentro del ACES yo tengo que constar con ese rubro o con ese nombramiento, esa especialidad, porque si no, muchos pueden falsificar un sello. ¿Sí? Aparte de eso, aparte del sello médico, tiene que estar el sello institucional, que es este sello de aquí que nos avaliza que ese médico trabaja para esa institución. Por eso es que nosotros de discapacidades no aceptamos documentos de consultores particulares, o donde esté solo el sello del médico. Tiene que ser el sello institucional para que tenga Prácticamente todo lo tienen bien estricto. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis de documentación, análisis del paciente y corroborar que lo que nos dice el médico tratante yo lo esté verificando acá. Entonces, sí es un trabajo un poco más extenso. Esta es la dificultad del médico especialista en discapacidades. Saber discernir y saber, más que todo, confirmar que lo que nos dice el médico tratante en su evaluación sea el concorde con lo que nosotros estamos viendo. Ok. Ya, en la parte de la capacitación y desarrollo, um, ¿has recibido capacitaciones específicas? Claro, nosotros, bueno, yo soy capacitador también. Entonces nosotros capacitamos al personal y no solo al personal médico calificador, sino también al personal de médicos tratantes hospitalarios, que son los que nos emiten los certificados, porque ellos tienen que saber cómo llenar el certificado de médico tratante, cómo llenar ese formulario, que es el formulario 001. Es un formulario especial que es el único documento habilitante para que el paciente pueda ser calificado. Y de seguro usted aplica lo aprendido en su trabajo diario. Claro, nosotros estamos actualizándonos en todas las normativas y en todas las guías que son los manuales de capacitación. ¿Y para qué cree que es necesaria esa formación? O sea, esas capacitaciones. Lógicamente, para estar actualizados y para poder tener la competencia necesaria y ser proactivos y competitivos. ¿Y por qué considera que debería mantenerse actualizado en esa capacitación? ¿Por qué cree usted, por qué cree usted que es necesaria esas capacitaciones en sí para su trabajo? Más que todo para no perder para no perder la competencia, ¿no? Para siempre estar nosotros competentes ante el paciente, estar actualizados y estar al día a día con las competencias diarias y los desafíos diarios. Ok, ya en la parte del impacto del puesto de la organización, ¿cómo contribuye su trabajo al cumplimiento de los objetivos de la empresa? Bueno, nosotros tenemos evaluaciones del desempeño. Estas evaluaciones del desempeño se hacen semestralmente y lógicamente eso hace que el ente regulador superior, que es nuestro inmediato superior, digamos, dentro del área médica y dentro del establecimiento de salud de primer nivel donde nosotros laboramos, está el administrador técnico, que es como una dirección más o menos. Entonces ellos, mediante unas, se puede decir, matrices que nos mandan del ministerio, hacen una categorización por médico, por especialidad, y ellos nos van evaluando en el desempeño si hemos cumplido o no las normativas, si hemos cumplido las demandas, si hemos cumplido con la producción que se necesita, y más que todo si tú has ejercido las competencias asignadas a ti o las responsabilidades que te han dado, si has podido lograr cumplir o no. Entonces,
prácticamente usted cree que su rol es clave dentro del equipo. O sea, Así es. toda esa parte de lo que usted menciona es un rol importante, muy El importante. rol de liderazgo es muy duro, porque no es una jefatura, no es un lugar, un rol donde tú vas a mandar, a imponer, sino es un liderazgo donde tú vas a guiar al grupo y donde vas a hacer que este grupo sea más competente y sea productivo. Más que todo, tú eres el que da la mano para que el grupo pueda salir, ¿no? No solo dar órdenes y órdenes, no, simplemente tú eres una guía y una ayuda para el equipo. Ya. ¿Y por qué su trabajo es esencial en la función de la empresa? Porque lógicamente nos preparamos para eso. Nosotros estamos especializados para este tipo de funciones. Somos muy pocos en realidad. Dentro de la demanda de pacientes que existen, los médicos calificadores somos muy pocos. Existen muy pocos puntos calificadores y muy pocos médicos que estamos especializados en esto. Y bueno, para terminar, en la parte de las mejoras y sugerencias, me gustaría saber si pudiera usted cambiar o mejorar algo en su puesto, ¿qué sería? Uf, muchas cosas cambiaría. Cambiaría primero la forma de pensar de muchas personas, que esto es muy importante para poder tener una mejor competencia, un mejor desempeño. Porque muchas veces nosotros tenemos estigmatizada a la gente. Piensa que las personas con discapacidad tienen ese poder de imponer. Ah, es que yo tengo discapacidad, tienen que atenderme. Pero muchas veces no pueden darse cuenta que el que está atrás de ellos también es una persona con discapacidad. El mero hecho de que tú estás atendiendo y te demoras con un paciente y te esté golpeando la puerta, como que eso te estresa mucho para poder seguir en el trabajo normal. Entonces es un trabajo bajo presión. Nosotros necesitamos estar siempre con apoyo de la parte psicológica también, en donde igual tenemos que hacer liberación emocional, ¿no? Y prácticamente la parte de agenda, ¿usted cree que también sería una buena ayuda a poder cambiar? Claro que sí, el tipo de agendamiento, la forma de agendamiento y el tiempo de agendamiento, el tiempo de atención. Ya. ¿Y cómo implementaría esa mejora en su rutina laboral? Primero, capacitando a la gente. Capacitación continua, reorganización interna. Ya, ¿por qué considera que sería útil esta mejora? O sea, no solo en la parte, digamos, de cómo usted lo llevaría a cabo, sino también para su Bueno, paciente. sencillamente para dar una mejor atención, una eficaz atención, una atención de más calidad. Claro. ¿Y por qué cree que aún no se ha podido aplicar ese cambio? Bueno, yo creo que es por la falta de interés de las autoridades superiores, por la politización que existe dentro del ministerio y por el gran enraizamiento de corrupción que existe. ¿Sí? Entonces también es una limitante muy grande. Tenemos que comenzar a cambiar, más que todo comenzar a pensar de una manera muy distinta y no solo pensar en forma de intereses creados. Nosotros sabemos que existe mucha burocracia dentro del ministerio, pero lastimosamente tenemos que ir limando esas asperezas para trabajar mejor. La verdad me llama mucho la atención su parte de su labor en discapacidades. Yo sé que es muy difícil poder tratar con personas que, como usted dice, son únicos, o sea, pocas no tienen las mismas funciones que uno siendo normal, ¿no? Pero me llamó mucho la atención también de saber que usted trata de mejorar, de que aunque usted reciba capacitaciones, mejora. Y sabe que prácticamente son personas complicadas, pero aún así usted tiene la calidez y la moral de poder ser cortés, ser paciente y poder ayudar a la persona. Dando prácticamente esa parte, digamos, que necesitan por la parte política, por la parte social, pero a la vez porque usted sabe que es importante también para ellos poder tener una vida y una mejor calidad de vida. Lo que es que nosotros nos enfrentamos a todo tipo de personas.
Y dentro de discapacidades también nosotros tenemos que enfrentar como líderes y como médicos a pacientes que lógicamente también tienen una parte negativa, que es la parte de interés. Muchos quieren calificarse, quieren obligarte a que se les ponga un... Nosotros otorgamos un porcentaje de discapacidad de acuerdo a las deficiencias. Entonces nosotros clasificamos las deficiencias en deficiencias leves, moderadas, graves y muy graves y totales. Entonces, por ejemplo, de eso depende el porcentaje. Entonces, para que tú logres tener un porcentaje y puedas acceder a un certificado de discapacidad, tienes que lograr llegar a un porcentaje mínimo que exige la normativa legal y vigente de la Dirección Nacional de Discapacidades, que es el 30% de discapacidad. Pero hay pacientes que no llegan a ese mínimo requerido. Entonces, cuando no llegan a ese mínimo requerido, ahí viene el problema. El paciente te exige, el paciente se molesta y comienza incluso a estigmatizar la atención, diciendo, claro, como yo no soy diputado, yo no tengo este chance. Claro, como yo no tengo palancas, yo no tengo este chance. Ay, pero doctorcito, ayúdeme. Y no se trata de eso. Nosotros lo hacemos bajo estándares de calificación ya establecidos. Entonces yo no puedo decirle al paciente, bueno, pongámosle un poquito más, subámosle este porcentaje. No. Yo manejo tablas específicas y son cálculos automáticos. Entonces, por ejemplo, digamos una persona con discapacidad auditiva, yo sé que ingresando los datos de la audiometría que se le manda, que es un estudio biométrico de sus oídos para ver cuánto escucha con el uno, cuánto escucha con el otro, cuánto de deficiencia tiene el uno y cuánto de deficiencia tiene el otro. Yo subo los datos a una plataforma de cálculo automático y ya me coge, me calcula automáticamente y me dice cuánto de discapacidad tiene. Entonces, de esas personas, ahí vienen los conflictos, porque, por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva total, hablemos de la cofosis, que es una sordera total, cofosis del lado izquierdo y cofosis del lado derecho, no escucha nada, el paciente es sordo total. Entonces, este paciente llega a un porcentaje máximo del 40%. No es que tiene el 100% de discapacidad porque no escucha nada. La normativa dice que un paciente que no escucha nada tiene 40% de discapacidad. ¿Qué es lo que sucede? Que ya vienen con el documento del médico especialista, ¿no es cierto? Donde le dice, usted tiene el 100% del oído perdido, el 100% del oído perdido. Y ellos lo traducen a su manera diciendo que el médico especialista ya les ha dicho que tiene el 100%. Entonces los clientes del 100% de discapacidad. Y cuando nosotros les explicamos el proceso y cómo es, entonces ahí viene el impacto para ellos y la parte negativa en la cual ellos se enojan, se ofuscan y dicen que nosotros somos incluso, ¿cómo se dice? Somos... No, somos, o sea, cuando yo no soy justo, nosotros somos injustos en la calificación. Ajá. Entonces no es así, sí, es un poquito complejo sí. el tratar con personas con discapacidad. No, muchas gracias, de verdad. Listo. Y para la próxima